En un mundo donde las decisiones más simples pueden cambiar toda una vida, hay momentos que nos definen, que nos dejan sin aliento. A veces, el destino se cruza de forma inesperada con la realidad, revelando secretos que jamás imaginamos. ¿Qué harías si un solo gesto fuera capaz de transformar todo lo que conoces? Esta es la historia de una mujer que, al enfrentar un pequeño contratiempo, se encuentra atrapada en un juego de poder, lucha y redención. A través de sus ojos, seremos testigos de cómo a veces lo inesperado puede ser la puerta a algo mucho más grande. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 3 videos al día. Y si te gustó esta historia, dale like al video y deja en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El sonido llegó antes que la imagen. Un bip seco, corto, definitivo. Ese sonido gritó, pero cortó al mismo tiempo. Tarjeta rechazada. La farmacia entera pareció quedarse sin aire por un segundo. Las luces blancas, demasiado fuertes, reflejaban en el piso de mármol, como si todo allí fuera limpio, caro e inalcanzable. El aroma del perfume importado, mezclado con alcohol en gel, daba una sensación extraña de asepsia y juicio. La joven Daniela Pérez permaneció inmóvil frente al mostrador. La tarjeta aún estaba entre sus dedos resecos, con pequeñas manchas blancas que el jabón industrial nunca lograba quitar. La uña del pulgar estaba rota. Ella lo notó. Notaba esos detalles cuando se ponía nerviosa. «Debe haber algún error», murmuró casi en un susurro. «¿Puede intentar de nuevo, por favor?» La cajera no la miró, simplemente suspiró exageradamente, como si ya hubiera decidido el final antes de escuchar siquiera el comienzo. «Ya lo intenté 2 veces», dijo con voz impaciente, mientras el sonido de los demás clientes se hacía más notorio. Un tacón golpeando el piso, un reloj caro siendo consultado con impaciencia, un celular desbloqueado, cámara lista, ya sea por curiosidad o aburrimiento. Daniela tragó saliva. Sobre el mostrador, junto a la maquinita, estaba la pequeña caja blanca de los medicamentos. Letras azules, nombre complicado, uso continuo, corazón, 2667750. Daniela sabía el valor de memoria. Lo sabía porque había hecho las cuentas en su cabeza durante todo el trayecto en el autobús, apretado y aún con el olor a desinfectante pegado a la ropa del trabajo. Lo sabía porque ese número representaba 30 días más para que su madre respirara sin dolor. «Señorita», intentó de nuevo, ahora con un tono más firme, como si la firmeza pudiera convencer al sistema. «Es para mi madre. Está internada en el hospital público. Si no consigue ese medicamento...» La cajera la interrumpió, finalmente levantando la mirada. Su mirada era fría, entrenada, profesional. «No puedo hacer nada», respondió con la palabra señora sonando extraña. Daniela tenía 31 años, pero en ese momento parecía más vieja o más pequeña, difícil de decir. «Próxima», dijo con un gesto rápido, llamando a la siguiente persona como quien empuja algo fuera de la mesa. Daniela no se movió. Sintió el calor subiendo por su rostro, el pecho apretado, el ruido del centro comercial, música, murmullos, pasos. Parecía distante, como si estuviera debajo del agua. «Solo una vez más», pidió, «por favor». Fue entonces cuando una sombra se acercó por el lado. «¿Hay algún problema aquí?» La voz era grave, firme, voz de alguien acostumbrado a ser obedecido. Daniela giró lentamente el rostro. El guardia de seguridad del centro comercial era grande, con el uniforme impecable, la postura erguida, un radio en el hombro. El nombre en el gafete brillaba bajo la luz. «Roberto». «Esta mujer está interrumpiendo el servicio», dijo la cajera rápidamente. «Tarjeta rechazada, no quiere irse». Roberto la miró de arriba a abajo. El uniforme azul de limpieza, la blusa blanca un poco manchada,
a pesar de los intentos. Los tenis simples, gastados en los costados. Su mirada no era de rabia, era algo peor. Era desinterés mezclado con certeza. «Señora», dijo con tono autoritario, «este es un establecimiento privado. Si no puede pagar, tiene que irse». «Si no puede pagar». Las palabras flotaron en el aire. Daniela sintió un nudo en la garganta. Pensó en su madre, la señora Rosa, sentada en la cama estrecha del hospital, doblando cuidadosamente su pijama, como si eso pudiera devolver el orden al mundo. Pensó en cómo siempre decía: «Podemos no tener dinero, hija, pero nunca dejes que nadie te quite la dignidad». «Solo necesito estos medicamentos», dijo Daniela en voz baja. «Después me voy». Roberto dio un paso adelante. «Aquí no es lugar para este tipo de situaciones», dijo mientras extendía la mano. «Vamos». Los dedos de Roberto se cerraron con fuerza innecesaria sobre su brazo. No llegó a lastimarla, pero fue suficiente para decir: «Ya terminó». Un murmullo recorrió la fila. Alguien rió nerviosamente. Alguien comentó algo que Daniela no alcanzó a escuchar. Un celular fue levantado un poco más alto. Intentó quitarse el brazo de encima. «Me está lastimando», dijo. «Deberías haber pensado en eso antes», respondió Roberto en voz baja, cerca de su oído. «Gente como tú siempre quiere pasar los límites. Gente como tú». El piso parecía resbalar bajo los pies de Daniela mientras él la conducía hacia la salida de la farmacia. Cada paso era pesado, cada mirada quemaba. Fue entonces cuando el sonido cortó todo. Un llanto agudo, desesperado, un llanto pequeño, pero lo suficientemente fuerte como para atravesar el bullicio del centro comercial como una hoja afilada. «Mamá, mamá». Roberto se detuvo. Daniela también. El llanto venía de atrás, rápido, seguido de pasos cortos, apresurados, golpeando el piso. La gente se volteó casi al mismo tiempo. Un niño pequeño, quizás de 2 años, corría entre las piernas de los adultos con una urgencia que no encajaba con el ambiente elegante: ropa cara, tenis limpios, cabello rizado castaño, el rostro rojo y mojado de lágrimas. «¡Tomás!», alguien gritó al fondo. Una mujer. La voz llena de pánico, pero el niño no se detuvo. Corrió directo hacia Daniela y, sin dudar, abrazó sus piernas con fuerza, como si finalmente hubiera encontrado algo sólido después de mucho buscar. «Mamá», repitió con voz temblorosa. El suelo de la farmacia se volvió aún más frío cuando la figura del niño se acercó. Tomás, con los ojos llorosos, pegó su rostro contra las piernas de Daniela, buscando consuelo, buscando algo, aunque no lo sabía. Daniela intentó apartarse, pero el niño, sin soltarla, parecía haber encontrado en ella una protección inesperada, como si, de alguna manera, le diera la bienvenida en ese momento. El guardia Roberto, aún con la mano extendida, se quedó petrificado al ver la escena. La mirada de Daniela era como una hoja caída al suelo, inmóvil, pero la conexión con el niño parecía real, genuina. ¿Por qué había corrido hacia ella? ¿Por qué había elegido a una desconocida entre tantas personas? El aire en la farmacia se volvió más espeso. Las personas, que hasta entonces parecían haber estado observando con indiferencia, ahora se acercaban en silencio, como si la situación tomara una dirección extraña, fuera de lo común. Incluso la cajera se detuvo en su tarea, mirando la escena con una mezcla de sorpresa y desconcierto. «¿Está bien, pequeño?», Daniela susurró con un tono suave, intentando calmar al niño, pero él, entre lágrimas y jadeos, solo repetía las mismas palabras: «Mamá». No parecía saber que Daniela no era la mujer que buscaba, pero algo en su corazón le decía que ese gesto de consuelo, por más breve que fuera, estaba teniendo un impacto en él. Gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 3 videos al día y si te ha gustado esta historia, por favor deja tu like y cuéntanos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Nos encantaría saber de ti.
El silencio que siguió fue pesado, denso. La cajera, aún inmóvil, miró la escena, mientras el niño se aferraba a las piernas de Daniela como si su vida dependiera de ello. Por un momento, Daniela se sintió fuera de lugar, pero también, al mismo tiempo, muy conectada a esa angustia infantil, como si estuviera absorbiendo todo el miedo, la soledad y la desesperación que el niño llevaba consigo. De repente, un hombre alto y bien vestido se acercó con pasos firmes. Su presencia era tan imponente que todo el ambiente pareció paralizarse al instante. Su mirada, aunque serena, no dejaba de ser intensa. El hombre se detuvo frente a Daniela, sin decir una palabra al principio. Sus ojos, de un gris frío y penetrante, se clavaron en el niño. No era la mirada de un padre, sino la de alguien que estaba acostumbrado a tomar decisiones rápidamente, a actuar con eficacia. Tomás, sin embargo, no se apartó de las piernas de Daniela. A pesar de la presencia de este hombre, el niño no parecía estar dispuesto a soltarla. Incluso, al ver al hombre, apretó más fuerte su abrazo, como si su instinto le dijera que este hombre no era la figura que él había estado buscando. «Señor», dijo el hombre finalmente, con voz baja pero clara. «Tomás, ven conmigo». El niño levantó el rostro lentamente, y sus ojos verdes se encontraron con los de este hombre. Por un segundo parecía que el niño reconocía al hombre. Pero no. La mirada que le dio no era de alegría, sino de incertidumbre. «Papi», dijo el niño, con voz temblorosa. Después volvió a mirar a Daniela, sin soltarla. «Mamá, huele a flores», repitió, como si algo en su corazón le dijera que había encontrado algo familiar en la mujer. El hombre, al escuchar esas palabras, sintió una sacudida interna. Su rostro, antes serio y controlado, palideció ligeramente. «Huele a flores. La flor blanca. Esa fragancia, un perfume perdido, olvidado, que ya no existía más». La memoria lo golpeó con fuerza, y por un momento la calma que tenía se desmoronó. La atmósfera en la farmacia cambió radicalmente. Todos los ojos estaban ahora puestos en Daniela, el niño y este hombre. Algo invisible, algo extraño, había nacido en ese momento. La mirada de la cajera se tornó aún más pálida. Roberto, el guardia, ni siquiera sabía cómo reaccionar. Ahora, el hombre se agachó lentamente a la altura de Tomás, quien aún no dejaba de aferrarse a Daniela. El niño no comprendía la situación, pero algo en su interior parecía indicarle que debía seguir ahí, junto a esta mujer, que a pesar de ser una desconocida, le daba una sensación de consuelo. «Tomás, hijo», dijo el hombre con voz suave, pero firme, «esta mujer no es tu mamá». Tomás frunció el ceño, como si esas palabras no tuvieran sentido para él. «Mamá, huele a flores», repitió, con los ojos grandes, mirando fijamente a Daniela, como si ella fuera la mujer que había estado buscando durante todo este tiempo. El hombre, que había estado en completo control hasta ahora, se quedó en silencio. La verdad que estaba delante de él era más difícil de aceptar de lo que pensaba. La atmósfera estaba completamente cargada, como si cada palabra, cada movimiento, cada respiración estuviera haciendo que todo se detuviera. El niño, sin soltar a Daniela, miraba al hombre, y éste finalmente suspiró profundamente. «Entiendo», murmuró, y se levantó con lentitud. «Vamos, Tomás», el hombre dijo, esta vez con un tono mucho más suave, y extendió su mano hacia el niño. Tomás lo miró, y aunque no parecía dispuesto a soltar a Daniela, al final se levantó lentamente y caminó hacia él, pero no sin antes volver a mirar a Daniela con esa expresión que solo un niño podría tener, llena de confianza y confusión a la vez. El hombre, al ver cómo Tomás se aferraba a Daniela, no dijo nada más. Su rostro reflejaba una mezcla de incomodidad y decisión. Daniela, sin saber bien qué hacer, mantenía al niño cerca de ella, aún con la duda de por qué se había acercado a ella en primer lugar. Finalmente,
El hombre caminó hacia la maquinita de pagos. Con un gesto rápido, la transacción fue realizada, y él miró a Daniela con una calma inquietante. «Te llevarás el medicamento, no será un problema», dijo sin dudar. Daniela, aliviada pero aún incrédula, asintió en silencio. Mientras salían de la farmacia, el aire parecía haber cambiado. Todo seguía tan extraño como antes, pero ahora con una sensación de que algo más estaba por venir. El coche que los esperaba fuera era negro, lujoso, y parecía destacar entre el bullicio del centro comercial. El hombre abrió la puerta del auto, y sin más, les indicó que subieran. «Vamos», dijo con un tono que no dejaba espacio a discusiones. Tomás se subió al coche junto a Daniela, aún aferrado a ella. Mientras avanzaban por las calles, el hombre condujo en silencio, mirando al frente. Daniela observaba a Tomás, quien ya comenzaba a quedarse dormido con la cabeza apoyada en su hombro. Sin embargo, el hombre rompió el silencio después de un rato. «¿Cuánto ganas al mes?», preguntó sin rodeos, como si fuera una cuestión rutinaria. Daniela se sorprendió por la pregunta, pero respondió rápidamente. «Un salario mínimo, a veces un poco más con horas extras». El hombre asintió con la cabeza, como si ya tuviera la respuesta en mente. Miró brevemente a Daniela y después dijo, con voz más cálida pero firme: «Te ofrezco 50,000 pesos al mes para cuidar de mi hijo durante 6 meses. Vivirás en mi casa, tendrás un contrato formal». Daniela se quedó en silencio. La oferta era tentadora. Pensó en su madre, en los medicamentos que necesitaba, en la vida que podría darle una vez que tuviera ese dinero. Pero también sintió una creciente incomodidad. «¿Y si digo que no?», preguntó con la voz baja. El hombre la miró con calma y respondió: «Lo entiendo, pero mi hijo necesita a alguien, y él te eligió a ti hoy». La conversación terminó ahí. Daniela se recostó un poco en su asiento, sintiendo que tomaba una decisión importante, aunque no completamente segura de lo que implicaba. Finalmente, llegaron a la mansión. Era una casa imponente, rodeada de muros altos y árboles que daban una sensación de aislamiento. La puerta principal se abrió antes de que pudieran tocar, y una mujer de aspecto severo, de cabello gris, apareció en el umbral. «Bienvenidos», dijo con una voz firme. La mansión por dentro era hermosa, pero fría. El aire parecía estar lleno de un silencio pesado, como si el lugar estuviera esperando algo. Daniela miró a su alrededor, pero no sentía la calidez que esperaría encontrar en un hogar. Tomás, al ver el ambiente, se separó de Daniela por un momento, caminó despacio por el pasillo y se detuvo en el centro. Su mirada era curiosa, pero también perdida, como si no estuviera seguro de dónde se encontraba. «¿Dónde está mamá?», preguntó con la voz quebrada. Daniela se acercó a él y con suavidad le acarició el cabello. «No soy tu mamá», dijo, con una sensación extraña en el pecho. Tomás la miró, un poco confundido, pero luego sonrió levemente. «Mamá huele a flores». Las palabras de Tomás sorprendieron a Daniela, como si en ellas se escondiera algo mucho más profundo que una simple referencia a un perfume. Un nudo se formó en su garganta y sintió que algo en su interior cambiaba. El niño había encontrado en ella algo que él necesitaba, algo que ella misma no entendía completamente. El hombre observó la escena en silencio. Finalmente, después de un largo momento, dijo con voz baja: «Lo sabrás pronto». Con esas palabras, el aire dentro de la mansión parecía volverse aún más denso, como si todo lo que había sucedido hasta ahora fuera solo el comienzo de algo mucho más grande. Daniela, sin embargo, no sabía aún qué papel jugaría en todo esto, solo que había tomado una decisión y que ahora no había vuelta atrás.